¿Qué cosa es un stack? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es como entender un dibujo general o eh, una idea general de cómo se ven los stacks, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo aquí lo que son las variedades algebraicas. Entonces, ustedes saben que las variedades algebraicas, pues se pueden generalizar y se pueden meter en un conjunto más grande, que son los esquemas, ¿no? Entonces, digamos que toda variedad algebraica realmente la puedo entender como un esquema. Y luego, más grande que los esquemas, está todavía otra cosa que se llaman espacios algebraicos. Y más o menos, o sea, no todo espacio algebraico es un esquema, así como tampoco toda variedad algebraica, no como no todo esquema es una variedad algebraica, ¿no? Hay ciertos tipos hay diferentes clases de espacios algebraicos también, ¿no? Entonces tenemos como una cosa ahí interesante, pero todavía hay otro objeto más grande que se llaman los stacks. Y de hecho, pues, de hecho, los stacks algebraicos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Todo esto va acompañado del adjetivo algebraico, ¿no? Son variedades algebraicas, esquemas algebraicos, que básicamente no hay otra opción, los espacios algebraicos y los stacks algebraicos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, digamos que es una generalización, aunque digamos que eh, el paso, por ejemplo, de la geometría analítica, que por ejemplo podría ser la geometría analítica, podría ser un subespacio aquí adentro, ¿no? Las variedades algebraicas, la geometría algebraica clásica. El primer paso de la geometría analítica, las variedades algebraicas clásicas, posiblemente cuesta un poco trabajo por la abstracción, ¿no? Es decir, hay que hacer una abstracción y hay que estudiar ahora variedades como ceros de polinomios en campos arbitrarios, posiblemente en la cerradura algebraica. Un campo cuesta un cierto trabajo, pero después de variedades algebraicas hay una abstracción muy fuerte a los esquemas y cuesta trabajo entender esa abstracción, ¿no? Es un cambio difícil y muchas veces, incluso ya en el nivel de la geometría algebraica, o sea, ya en este nivel de la geometría algebraica, cuando uno empieza a estudiar las variedades algebraicas y los anillos asociados a la variedad algebraica y ver que uno puede recuperar geometría del álgebra, es difícil, de repente se vuelve difícil ver la geometría de la situación, ¿no? Más difícil todavía cuando uno ve los esquemas y ve los espectros. Al principio nos cuesta trabajo entender cuál es la geometría de la situación, ¿no? Pero se acostumbra uno después de un buen rato, de un par de cursos de esquemas, ya empieza a verle la geometría de los esquemas y la empieza a relacionar pues con lo que ya vas a escribir la geometría de las variedades algebraicas y de otras variedades, ¿no? De variedades diferenciales, de las variedades complejas, superficie de Riemann, empiezas a encontrar esas relaciones. Y luego, pues aquí de esquemas de espacios algebraicos hay un salto también grande, que el paso de los espacios algebraicos a los esquemas es justamente este punto de vista funtorial que tienen los esquemas al entenderlos como funtores de puntos, ¿no? Cuando yo entiendo los esquemas como funtores de puntos, es fácil pasarse a los espacios algebraicos, pero entonces hay que entender estos espacios algebraicos como unos objetos geométricos. Y entonces ese cambio de entender a funtores como espacios, como objetos geométricos, entonces de repente también es un poco difícil, pero digamos que puede ser que ya sabiendo este caminito ya no se les haga tan extraño, ¿no? De repente uno se acostumbra un poco más, ¿ah?, a entender estas cosas. Y bueno, y lo mismo para stacks, ¿no? De repente uno quisiera entender todos estos objetos ya como stacks. De hecho, hay quienes dicen que no necesariamente un stack se puede entender como un objeto geométrico en sí, ¿no? O sea, no es tal cual, pero sí es un objeto que encierra al menos muchos objetos geométricos. Y se ve que el caminito, bueno, si el caminito de aquí para acá era entender como funtores, ¿no? A los esquemas y en particular las variedades algebraicas, ya el salto de aquí para acá, de hecho, es entender como cierto tipo de categorías. O sea, ya no nada más van a ser funtores, por supuesto va a estar íntimamente relacionado con los funtores, las categorías, pero ya el salto para los stacks de hecho, va a ser entenderlos como categorías. Y lo curioso es que esas categorías, pues tienen una noción de topología, ¿no? Van a tener estos objetos, van a tener una noción de topología, pero la topología que normalmente se utiliza para entender estos objetos como objetos geométricos no es la topología analítica ni la topología de Zariski que viene de las variedades algebraicas o de las variedades complejas que estamos utilizando. No es esa, en general se hace con la topología etal, y la topología de tal, ustedes saben que es otra categoría, es un sitio, ¿no? Es una cosa que tiene que ver con sitios de Grothendieck. De hecho, parte de lo que en este curso vamos a aprender es justamente algo de sitios de Grothendieck para poder entender estos objetos con esas topologías importantes. De hecho, la idea principal o
la razón por la que se estudian estos sitios etales es porque, digamos que estos stacks lo que tratan de estudiar son familias de variedades algebraicas y entender esas familias de variedades algebraicas como unos objetos geométricos. Y las familias de variedades algebraicas se pueden entender muchas veces en términos de fibrados, ¿no? Como en topología. Es decir, tengo, lo voy a escribir aquí rápido, pero voy a hacer una motivación más adelante. O sea, normalmente uno tiene algo así, ¿no? Esto sería como un fibrado en topología, donde cada fibra de cada punto, pues tiene una estructura, es una variedad algebraica, por ejemplo, o un esquema de algún tipo. Entonces, esto es lo que yo entiendo por un fibrado, ¿no? Digamos, tiene una variedad con algunas otras propiedades, pero básicamente las fibras son un objeto, y esto se puede entender justamente como una familia. Yo aquí tengo las variedades que se van moviendo de alguna forma, ¿no? Van cambiando. Y aquí está mi espacio. Para cada punto yo le estoy asociando una de estas variedades, ¿no? Esta es una familia que está variando en el espacio de parámetros, en el espacio B, y por supuesto uno quiere que tener muchas otras propiedades, ¿no? O sea, este objeto B, pues uno le gustaría que sea una variedad algebraica o que tenga un espacio topológico, ¿no? Que tenga algún tipo de estructuras, ¿no? De estructuras tradicionales. En particular, en geometría algebraica, pues tienen que ser objetos de la geometría algebraica con todo eso lo que tenga que decir. Entonces uno trata de estudiar familias y es muy fácil describir familias de objetos. Por ejemplo, si yo tengo una variedad algebraica definida por polinomios, ¿verdad? Entonces yo podría modificar los coeficientes de esos polinomios, vamos a decir de curvas, son dados por un único polinomio, y esos coeficientes como que me dan el espacio de parámetros. Pero una cosa es tener el espacio de parámetros y la otra es que ese espacio de parámetros, que es este que está aquí, tenga las propiedades que uno quiere. Por ejemplo, que sea una variedad algebraica, o que sea un esquema, o que sea suave, o que realmente parametrice no nada más esas variedades, sino a todas las variedades que son isomorfas a ella, ¿no? A familias de variedades que son isomorfas. Entonces, lo que les decía es que normalmente uno está entendiendo o uno va a querer estudiar familias de variedades algebraicas y poderlas clasificar, ¿no? Y entonces, no nada más es la familia, sino quisiera clasificarlas bajo alguna propiedad. Por ejemplo, todas las que son isomorfas, ¿no? O todas las que tienen el mismo género, o todas las que tienen, o sea, alguna propiedad que me interese, me gustaría poderlo clasificar. Y estos espacios, pues van a ser como los espacios clasificantes, que por cierto tienen mucho que ver con los espacios clasificantes en topología, ¿no? Yo quisiera que cada punto me clasifique una de esas propiedades que yo tengo. Entonces yo quiero entender esa familia y cuando yo tengo estos cubrientes, ustedes saben que, por ejemplo, en topología sería natural, pues, fijarse en la acción del grupo fundamental, ¿no? El grupo fundamental, que también se llama pi, no es este mismo pi, pero pi 1 le voy a poner, que actúa en esta cosa. El grupo fundamental actúa en las fibras, ¿no? El ejemplo clásico de estas situaciones es cuando yo tengo, ahora pregunta interesante, ¿cómo le hago para cambiar de página? Nueva página. Ahí está. Es que lo tengo que hacer con... por ejemplo, cuando yo tengo un círculo y entonces a cada punto yo le asocio un espacio vectorial, ¿no? Es lo que sería un haz vectorial, un fibrado vectorial. Cuando yo a cada punto le asocio un haz vectorial, entonces pues yo estoy moviéndome por acá, ¿no? Pero lo que no quería decir eso todavía ahorita, lo que quería decir de hecho es que yo tengo mi espacio aquí abajo, mi variedad, no sé cómo quiera que sea, y que esta variedad me parametriza una familia de variedades. Es decir, para cada punto yo voy a tener una variedad que podría ser, por ejemplo, un toro, no sé, para este punto sea un toro, para este otro punto que sea un toro doble, ¿no? O sea, es decir, yo tengo aquí mi familia, para cada punto es eso. Y entonces, imaginemos que yo tengo aquí el grupo fundamental, entonces para el grupo fundamental yo tendría que escoger un punto x0, y luego tomarme, pues un lazo, ¿verdad? Un lazo que esté agarrado en ese punto. Y entonces uno se podría preguntar, cuando yo me voy moviendo sobre este punto, ¿cómo va cambiando los elementos que están aquí? ¿No? Es decir, este que está en esta fibra, lo voy a poner aquí arriba, digamos, este que está en esta fibra de este punto, que sería el toro, cuando se va moviendo, entonces me va describiendo un movimiento también en la fibra, ¿verdad? Y finalmente voy a regresar al mismo objeto, porque este lacito que yo puse aquí le da la vuelta y regresa al mismo punto. Entonces, esta familia de objetos que se van moviendo, que eran los que parametrizaban la familia, van a regresar al mismo punto. Entonces, cuando yo le doy la vuelta completa,
el grupo fundamental del espacio base determina una acción en este conjunto, porque después de todo, este conjunto me lo mantiene invariante, pero no quiere decir que, o sea, regreso al mismo punto, pero no quiere decir que lo mantiene igual en sí mismo, ¿no? Podría haberlo volteado, darle vuelta, haberlo rotado, cuando yo regreso a esta variedad o a la fibra. O sea, podría haberle hecho algo. Si el grupo fundamental me está definiendo una acción en la fibra. Entonces, ese, no sé cómo llamarlo, le llaman RO, por ejemplo, del grupo fundamental, a los, vamos a ponerlo, a los automorfismos de la fibra, no sé quién sea la fibra, si esta se llama X. Entonces me determina una acción, creo que se llama la acción de monodromía. Esto ya lo hemos visto en algunos otros cursos, ¿verdad? Es la acción de monodromía en la fibra. Y entonces es muy importante, digamos, que el grupo fundamental para entender cómo se van moviendo, cómo se va moviendo la variedad, la subvariedad o la fibra completa o incluso puntos de la fibra, que lo que va a terminar a fin de cuentas cuando yo regreso al mismo lugar es un automorfismo. El ejemplo clásico es, por ejemplo, del círculo, ¿verdad? El círculo en sí, y le voy asociando espacios vectoriales a cada punto. Por ejemplo, me fijo en el cilindro. Entonces, cuando se va moviendo un punto, pues va a dar un rondín por aquí y regresa posiblemente al mismo punto, puede ser que regrese a otro punto. Dependiendo cómo sea esa acción, me dice mucha información de la geometría del espacio, ¿no? Entonces, como ven, esto tiene que ver con los cubrientes y con los cubrientes universales, porque pues, la acción del grupo de Evaló aquí se va a poder factorizar a través del cubriente universal en topología, ¿no? Y esos cubrientes universales pues tienen unas propiedades muy interesantes. Esta propiedad de ser evenly covered, recuerda, ¿no? Es decir, que localmente es un fibrado trivial y que parece como copias de la misma bolita, ¿no? Los cubrientes. Esos cubrientes son no ramificados, ¿no? De acuerdo en topología, que eso era un cubriente no ramificado con ciertas propiedades. Eso es lo que es el cubriente universal y los cubrientes en topología. La cosa es que en geometría algebraica, la topología de Zariski, de hecho, la topología algebraica que uno le puede dar a las variedades en principio, no me permite la construcción de este tipo de cubrientes como en topología. O digamos que, por supuesto, son espacios topológicos y lo podría hacer, pero las construcciones no son buenas, se pierde mucha información porque la topología de Zariski es muy, los abiertos son densos todos y tienen muchas propiedades, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, esta propiedad de evenly covered sería difícil, es difícil de obtenerla, que lo puedo dividir como en cachitos que son homeomorfos. Pero como ustedes ya saben y como ya hemos platicado mucho, uno le da en geometría algebraica la vuelta tratando de imitar esta situación que aparece en los cubrientes, que son objetos no ramificados, y esa noción de objetos no ramificados se cambia por morfismos etales. O sea, un morfismo etal entre esquemas, lo que me da es un análogo a esta cuestión de cubriente no ramificado. Entonces, en geometría algebraica uno cambia esta situación por lo que se llaman, en geometría algebraica, cambiamos por morfismos etales. Por morfismos etales, esta situación, y de hecho, pues cambiamos de hecho también la topología por lo que se llama la topología etal. Y la ventaja de hacer esta situación de la topología tal es que me permite ahora sí tener una noción más similar a lo que sucede en el caso complejo de estos cubrientes, ¿no? Y entonces, por lo tanto, voy a poder estudiar también familias con la topología tal y poderlos considerar en cierto sentido como un espacio topológico y poder trabajar con ellos como se hace en el caso de la geometría compleja, por ejemplo, ¿no? Entonces, regresando a la situación, como luego para pasar a la página anterior, entonces, regresando a la situación que yo les había planteado aquí anteriormente, cuando uno trata de entender o de entender estos objetos, los espacios algebraicos y los stacks como objetos geométricos, entonces, con la topología de Zariski no me basta, entonces uno tiene que dotar a estos espacios de topologías de Grothendieck distintas, y una de ellas es la topología tal. Hay otras topologías que uno puede asociar y que de todas maneras me dan espacios aquí interesantes. Y por supuesto, si yo estuviera estudiando espacios móduli o espacios stacks sobre los números complejos, pues tendría la topología de los números complejos, que sí me permite hacer este tipo de cosas. A diferencia de la topología de Zariski en las variedades complejas, la topología compleja sí me permite estudiar cubrientes y eso, entonces yo podría dotarlos de la topología compleja. Pero en términos generales, en geometría algebraica en general, sería la topología tal, pero ya ustedes saben que la topología tal se parece mucho a la topología compleja. De hecho, gran parte de la idea
de esa topología tal es que se parezca a esa topología compleja, ¿no? Pero con toda generalidad es la situación. Entonces, por esa razón, uno tiene que empezar, de hecho, estudiando estas cosas que llaman sitios de Grothendieck y la topología de Grothendieck, para poder estudiar estas familias de variedades y poderles dar un sentido, ¿no? En los stacks, ¿de acuerdo? Como stack. Y entonces, estas familias o estos stacks no solamente aparecen al estudiar familias, sino también íntimamente relacionado a las familias, es cuando estudia uno acciones de grupo en una variedad, ¿no? Como habíamos visto también el semestre pasado en el curso de curvas elípticas, muchas veces lo que yo tengo es pues una variedad, un objeto X, déjenme cambio de color. Yo tengo una variedad, un objeto geométrico X y tengo una acción de un grupo sobre este objeto. Entonces, uno se puede fijar en el cociente, ¿no? A veces lo denotan por el otro lado, es el cociente por el grupo, realmente depende cómo esté haciendo la acción. Y uno se pregunta si este es un objeto. Se pregunta nuevamente si es un objeto geométrico o si cae nuevamente en la categoría de objetos geométricos. Por ejemplo, yo puedo hacer actuar un grupo en una variable algebraica y me pregunto si el cociente, o sea, el conjunto de clases de equivalencia, las clases, vuelve a ser una variable algebraica, ¿no? Entonces, como ya vimos en el semestre pasado, la verdad es que no siempre sucede, ¿verdad? Este objeto, este cociente, cuando lo hace uno con curvas elípticas y dependiendo de varias propiedades de los grupos, no vuelve a ser una variable algebraica. A veces es un esquema. Cuando yo tengo un esquema, entonces para ciertos grupos esta cosa es un esquema. Pero la verdad es que ni siquiera siempre es un esquema, ¿no? Entonces, lo que sí uno va a poder hacer o construir a partir de esto y darle una cierta noción de objeto geométrico, pues va a ser o un conjunto algebraico o un stack, en realidad, ¿no? Un stack. Entonces tú no lo va a poder entender realmente como un stack, este cociente, y y, y pues bueno, entonces aplicarle todas las cosas de la geometría que uno está teniendo. Y en cierto sentido esto también es como una familia, ¿no? Aquí se ve más o menos no sé si todo depende de qué tanto sepan de topología y de cubrientes, pero más o menos aquí también se ve con este ejemplo que les dije del grupo fundamental. El grupo fundamental actúa en las fibras, entonces yo tengo una acción en las fibras y entonces yo me puedo ir al cubriente universal y de hecho cualquier otro cubriente como estos se puede factorizar a través del cubriente universal. Entonces yo tengo una familia que la puedo factorizar a través del cubriente universal o construirlo a partir del cubriente universal módulo un cociente de la acción del grupo, ¿no? Entonces, justamente estudiar la familia, este tipo de familias, se puede entender también como un cociente de la acción de un grupo en otro cubriente, que es un cubriente más importante, que es el cubriente universal, con ciertas acciones, ¿no? O sea, cuando estudiamos el grupo fundamental y grupos de Galois hace mucho tiempo, también en un curso, algo vimos de eso, ¿no? O sea, la idea era entender esa situación. Y en topología, por supuesto que se hace todo el tiempo, ese es el curso de fibrados, porque por cierto, Cantarero va a dar un curso de fibrados, que es casi lo mismo que nosotros vamos a hacer, pero en topología, ¿no? O sea, en un punto de vista de topología y fibrados muy particulares. Pero el fundamento atrás de todo eso es como lo mismo, es que sería como la parte topológica de la situación, y nosotros estamos haciendo la parte algebraica, ¿no? Lo va a dar los martes y jueves, por cierto, sería interesante como para enterarse también ir a ver de qué va ese curso, ¿no? De Cantarero. Ya le está haciendo promoción en Canterano. Pero bueno, entonces esto para que vean que estos dos puntos de vista de entender familias clasificantes o entender familias que me den una propiedad y entender acciones de grupo que actúen, ¿no? Que esos grupos, esas acciones de grupos actúan en las fibras o actúan en una cierta variedad algebraica y las clases de equivalencia pues es como las fibras, ¿no? Puedo encontrar como un fibrado particular, están íntimamente relacionados, ¿no? Es una cosa íntimamente relacionada y de ahí que ambos problemas pues se entiendan o se pueden entender a través de los stacks, ¿no? De lo que es un stack o de un conjunto algebraico. Eh, ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces el objetivo de este curso pues va a ser entender este camino. Eh, como en todos lados, entender estas cosas es mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer y muchas veces no basta un solo curso para entenderlo, ¿no? Entonces, más bien este curso a lo mejor debería ser como introducción a los stacks.
¿no? Introducción. Más bien el curso debería de llamarse como introducción y la introducción a conjuntos algebraicos y stacks. Por cierto, los stacks quieren decir pilas, ¿no? En español serían pilas, son pilas de objetos, ¿no? Hay toda una discusión de a qué se refieren con stacks, ¿no? Realmente, pero sí tiene que ver con estas pilas, como los fibrados, ¿no? O sea, es como poner en paquetes, empaquetar, que por cierto también existe el concepto de YERB en este lenguaje de stacks, que también es como empaquetar, ¿no? Es como, pero son como sutilezas en el lenguaje de cosas distintas pero muy parecidas, ¿no? Pero el objetivo es como entender como por pilas y estas pilas pues podrían ser las clases de equivalencia bajo la acción del grupo en la variedad, ¿no? O las fibras, ¿no? También como las fibras en una variedad de las clases, ¿no? Que estoy clasificando esas fibras. Creo que pilas no me gusta mucho cómo se oye en español y creo que la mayoría de la gente, incluso en español, los conoce como stacks, así se refieren a ellos, ¿no? No hacen la traducción que ya sé que yo siempre le estoy diciendo que hay que hacer la traducción y decirlo en español, pero creo que actualmente en México al menos está muy generalizado que le llames stacks a estos objetos, ¿no? Más que otra cosa, más que... Entonces sí decimos conjuntos algebraicos y stacks. Entonces nosotros yo creo que le vamos a llamar stacks, ¿no? O sea, vamos a adoptar ese nombre para los objetos, ¿no? Entonces, y no tanto pilas como debería de ser, posiblemente. Entonces, les decía que este curso más bien es como una introducción y una motivación al estudio de conjuntos algebraicos y stacks, porque no es posible que veamos todo lo que se tiene que ver sobre esta cosa en un curso, ¿no? Y sobre todo, pues, con lo lento que soy yo dando clase. Entonces, lo que sí me gustaría es, al menos, dejarles como las bases para que ustedes puedan continuar leyendo y continuar estudiando este material, o que lo puedan ir leyendo y estudiando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Yo sé que ustedes están haciendo su tesis doctoral, la mayoría de ustedes, y entonces, o sus tesis de licenciatura o eso, y de alguna u otra manera todo lo que estamos haciendo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con los stacks, por ejemplo, de haces fibrados, de representaciones de Galois, o sea, que tienen que ver con estas acciones de grupos del grupo de Galois en variedades. Entonces, pues todo esto está íntimamente relacionado, además que es una herramienta eso de los stacks que es muy utilizado en geometría algebraica, entonces es muy fácil que en cualquier cosa que ustedes estudien, de cualquier área que tenga que ver con geometría algebraica o aritmética, aparezca que tengan que estudiar stacks, ¿no? Es una generalización. De hecho, mucha gente directamente ya trabaja con stacks en vez de que con esquemas, ¿no? Directamente se va a hacer las cosas ahí. Y por otro lado, este curso introduce conceptos que no solamente son útiles para la teoría de stacks, sino que son útiles para muchas cosas de geometría algebraica y en particular de geometría aritmética, como son estas topologías de Grothendieck, estos sitios de Grothendieck, que es una parte importante, y de hecho, pues las cohomologías en sitios de Grothendieck con estos tipos de variedades. Entonces, este curso, por otro lado, nos va a ayudar a familiarizarnos con esos conceptos que seguramente ustedes lo están utilizando, los van a utilizar para su tesis y que, bueno, entiendan esta relación con las acciones del grupo, de cualquier grupo, pero en particular con las acciones del grupo de Galois, que podría ser algo que nos podría interesar a nosotros, ¿no? Como para sus tesis que están trabajando. Y por cultura general, ¿no? Además, es cultura general, es importante entender stacks para entender muchas otras cosas que aparecen en geometría algebraica y en aritmética. Y es importantísimo que un matemático que hace geometría algebraica y aritmética, pues sepa este material. Entonces, parte también de la formación. Directamente con sus trabajos de tesis, hay branch, hay ramas que les pueden servir y que hay que colgarse. Entonces, bien, lo que me gustaría para continuar ilustrando esta situación es como hablarles del stacks o de cómo entender o cómo ver el stack de curvas elípticas, ¿no? Entonces, el ejemplo de las curvas. ¿Y por qué con curvas elípticas? Pues simplemente porque nosotros ya hemos trabajado con curvas elípticas.
Y aunque en el libro de Gida, pues no terminamos, pero nos quedó ya casi, ¿no? Quedamos casi con esa situación para poder entender el stack en el caso de curvas elípticas. Entonces recordemos que una superficie de Riemann de género uno, pues en realidad es un toro, ¿no? Digamos, como espacio topológico, una superficie de Riemann de género uno se ve algo así, ¿no? Tendría que ser, para que sea una superficie de Riemann, pues va a ser suave, ¿no? Entonces, si además fijamos un punto, es una variedad, es un todo topológico complejo, es una superficie de Riemann es complejo, ¿verdad? Es una variedad compleja, suave, que tiene ciertas propiedades, pero entonces además si fijamos un punto, digamos que llamamos O en esta superficie de Riemann, le voy a poner en T, digamos que este es un toro topológico, y recuerden que T pues es en realidad S1 cruz S1, o sea, es el producto cruz de dos círculos complejos, ¿verdad? Entonces, son topológicos. Entonces, si yo además fijo un punto O, yo puedo dotar a T con una estructura de grupo que resulta además ser un grupo abeliano. Y de hecho entonces T se vuelve como isomorfo, ¿verdad? A los complejos módulo un subgrupo discreto, donde es un subgrupo discreto maximal, ¿no? Un subgrupo discreto maximal real. Eso quiere decir es una lattice, o sea, es un retículo. Entonces, básicamente, esta lattice, si lo veo como en el plano complejo, pues es una serie de puntos equidistribuidos, ¿verdad? Mi lattice, ¿no? Es el punto, la lattice es mi, ¿de acuerdo? Entonces, si hago el cociente de los complejos, recupero a mi toro, ¿no? Pero pues esta cosa tiene una estructura de grupo, que es una estructura de grupo, y el O pues va a dar al cero, ¿no? El O se identifica bajo esta cosa con el cero del cociente, ¿no? Este es del cociente de grupos o con la identidad del cociente de grupo. Entonces, por eso muchas veces está este elemento O particular que se agarra en el toro, con el que le damos una estructura de grupo, que se ve que es abeliano, pues es el origen, ¿no? Muchas veces le llaman como el origen de la situación, pero es el origen porque se refiere a esto. Y entonces, de hecho, este es también un grupo de Lie, es decir, es una superficie de Riemann, es una variedad compleja, que además tiene una estructura de grupo, y las operaciones de estructura de grupo son continuas, y más que continuas, son holomorfas, en este caso, o sea, cumplen con la estructura de variedad en el que estamos teniendo, ¿no? Si es una variedad compleja, si es una superficie de Riemann, pues entonces las operaciones de grupo también están en esa categoría. Estos son holomorfos, por ejemplo. Entonces, esto es lo que normalmente se llama una curva elíptica, ¿no? Es decir, es una curva elíptica. Y como ustedes saben, todas las curvas elípticas también se pueden hacer algebraicas, ¿no? Lo vimos, todas las curvas, sería una curva elíptica compleja, ¿verdad? Es decir, para la gente que hace geometría compleja, las curvas elípticas son esto, es decir, son toros, unas son superficies de Riemann, proyectivas, no sé si automáticamente en la definición de superficie de Riemann se le pida que sea compacta, ¿verdad? Que sea completa en términos generales. Entonces uno puede pensar, sí, ¿verdad? Las superficies de Riemann siempre son compactas, ¿verdad? ¿O no? Si no hay que decirle compacta, porque si no es compacta, entonces no es cierto, que es algebraica, pero entonces si es compacta, entonces es una curva elíptica, entonces yo le puedo dar una estructura algebraica, además, es decir, yo puedo entender este objeto
como el conjunto de ceros de polinomios, ¿no? Entonces esto se vuelve además un objeto de la geometría algebraica y eso es lo que vimos el curso pasado. Tenía la ecuación de Weierstrass de esta situación que estaba dada por la P de Weierstrass, ¿no? ¿Se acuerdan? Que había una ecuación diferencial que cumple la P de Weierstrass, que es una ecuación algebraica, que es una ecuación cúbica, y esa ecuación cúbica entre los puntos de este toro y junto con la P de Weierstrass me determinaba una ecuación algebraica y los ceros de esta ecuación algebraica era justamente la curva elíptica, ¿no? La curva elíptica vista de forma algebraica y por lo tanto tiene la topología. Y los teoremas Gaga de Ser me garantizan que yo puedo pasar de la geometría compleja a la geometría algebraica en muchos sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, si son suaves, las variedades vuelven a ser suaves, si tengo la noción del género, un isomorfismo entre cohomologías, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que me comparan la geometría algebraica con la geometría compleja, que me permiten pasar de un lado al otro, y es por eso que la gente que hace geometría compleja, pues las curvas elípticas son estos objetos, y para la gente que hace aritmética posible o geometría algebraica, pues las curvas elípticas son ceros de una ecuación cúbica, ¿no? Una ecuación cúbica o un cubrinte ramificado. De hecho, el hecho de que yo tenga que mi curva elíptica es así, me permite, podemos pensar en mi curva elíptica, ¿no? A partir de ahora le voy a llamar E a la curva elíptica, que es homeomorfa al toro, pero el toro junto con un punto particular y que se hace, que tiene una estructura de grupo, y esta curva elíptica, como le dijo, ya es isomorfa como grupos topológicos, el cociente de los complejos, como un cubriente, un cubriente doble, ramificado en el punto O de los complejos, ¿no? Entonces yo puedo pensar que es un cubriente doble que se ramifica en un punto particular en los complejos y se ramifica en un punto. Son dos copias de los complejos que las estoy pegando en un punto, entonces me da un cubriente doble. Y eso es básicamente la ecuación y cuadrada igual a un polinomio cúbico que p de x no tiene raíces repetidas, ¿no? Es decir, que es separado, con que el polinomio esté separado, las ecuaciones se pueden pensar así, o en la mayoría de los casos, digo, hay un problema de característica, pero digamos que en los complejos esto sucede, ¿no? Lo puedo escribir así. Esto hace que sea un cubriente doble, ¿no? Es un cubriente 2 a uno de los complejos, ¿no? Porque los polinomios son subproyectivos, entonces esto se puede ver como un cubriente doble de los complejos. Y el cubriente doble viene en la variable y al cuadrado, y este es un polinomio cúbico, ¿no? El grado de p de x es 3, ¿no? Así está la situación. Eso me permite ver exactamente como dos hojas de los complejos que se ramifican en el cero. El punto de ramificación es el cero, pero en general eso quiere decir que en general la imagen es 2 a uno, ¿verdad? O sea, dos puntos van a dar la 1, o la preimagen de cada punto son dos puntos excepto en el cero, que es ahí donde se ramifica, que tengo dos. Esa es la situación, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero entonces la curva elíptica habíamos acordado que era S1 como grupo, y entonces, pues una pregunta interesante es, que es lo que nos planteamos en la vez pasada, es saber si todas las curvas elípticas son iguales o no son iguales, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, si eran isomorfas o no eran isomorfas, y ver cómo lo podemos entender. Entonces, recordábamos que al menos si la curva elíptica está en su forma de Legendre. Recuerden que era la forma de Legendre de la curva elíptica, era cuando yo hacía unos ciertos cambios de coordenadas proyectivas, es decir, una transformación de medios, y hacía una equivalencia para que mi curva elíptica siempre se podía escribir. Claro, le tenía que pedir unas condiciones en la característica del campo, pero digamos que en los complejos siempre se va a poder hacer. Yo podía escribir a mi curva elíptica como un polinomio de esta forma, como un producto de x por x menos 1 x menos lambda, donde el lambda pues, es un número complejo, pero como yo le requiero que las raíces sean distintas para que sea una curva elíptica, es decir, que sea suave, le tendría que quitar el 0 y el 1, ¿no? Digamos que esto en general lo voy a poder hacer bajo cualquier campo, pero digamos en los complejos lo voy a poder hacer, excepto en algunos casos muy particulares.
pero yo podría escribir a mi curva elíptica en esta forma y entonces el problema de clasificación de curvas elípticas, al menos en estas que se pueden escribir en su forma de Legendre, pues sería entender cómo cuando muevo el parámetro lambda, me da curvas elípticas iguales o me da la misma curva elíptica donde la misma quiere decir en realidad isomorfa. Y isomorfa como que, aquí ese es un punto interesante porque topológicamente cualesquiera dos curvas elípticas son toros y topológicamente, cualesquiera dos toros son isomorfos. Toros de género uno son isomorfos como espacios topológicos, es decir, son homeomorfos, ¿verdad? O sea, toda curva, todas dos, o sea, cualesquiera, aquí una nota, lo voy a poner en rojo. Entonces debería poner en rojo, déjame cambiar el color. Nota, cualesquiera dos curvas elípticas, digamos E y E', son homeomorfas. Y aquí, de hecho, homeomorfas a un toro, ¿no? A ese uno cruce ese uno. El uno va arriba, ¿no? Son homeomorfas, pero está claro que, pero no lo son como superficies de Riemann. Es decir, una vez que yo les doy una estructura compleja a estos toros, ¿no? Si yo a estos toros les puedo dar una estructura compleja, un toro, como todos los toros son iguales, homeomorfos, no importa cuál, me agarro un toro y le doy una estructura compleja, de tal manera que el objeto que tengo es ahora una superficie de Riemann, ¿no? Eh, dependiendo de las estructuras complejas, pues me va a dar distintas variedades complejas. Algunas de ellas van a ser isomorfas y otras no, ¿no? Entonces, en particular, el dotar a mis curvas elípticas o a mi toro de una estructura compleja me lo hace una curva elíptica y no necesariamente son igual, no necesariamente son isomorfas. Entonces ya aquí hay una diferencia, ¿verdad? Digamos que las estructuras complejas ya me son diferentes. Entonces uno podría tratar de entender las distintas estructuras complejas que uno le puede asociar a un toro y tratar de entenderlas, cómo clasificarlas, cuántas hay muchas. Dado un toro, cuántas estructuras complejas yo le puedo dar y cómo las empaqueto, ¿no? Para decir, todas estas me dan la misma curva elíptica, todas estas me dan la otra misma curva elíptica. Y la misma pregunta desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? Como variedades algebraicas, cuando yo les digo como variedades algebraicas, tampoco son isomorfas como variedades algebraicas, ¿no? Es decir, si me tomo la ecuación de Weierstrass que me determina, puede ser que dos ecuaciones de Weierstrass que yo encuentre determinen un isomorfismo entre las curvas elípticas, ¿no? Me dan está en la misma clase, sería la misma curva elíptica, y no necesariamente la misma ecuación de Weierstrass. En particular, en esta forma de Legendre, podría haber dos lambdas que me determinen la misma curva elíptica donde la misma quiere decir isomorfas, ¿no? Que están en la misma clase de curvas elípticas. Me dan, sí, dos curvas elípticas isogíneas. Este, Curiosamente, en el caso de las variedades complejas, gracias justamente al Gaga, la estructura compleja determina la variedad algebraica y viceversa, ¿no? La variedad algebraica determina una única estructura compleja salvo isomorfismo. Entonces, digamos que entender o clasificar las estructuras complejas que le puedo dar al toro responde al mismo tiempo el problema de la geometría algebraica y eso es gracias al Gaga, a los teoremas Gaga. Es decir, si son isomorfas como superficies de Riemann, también son isomorfas como variedades algebraicas y viceversa. Si son isomorfas como variedades algebraicas, son isomorfas como superficies de Riemann. Entonces, en este caso, tratar de entender esa clasificación o entender esas familias es justamente tratar de asociarle algo a ese lambda que me caracterice, ¿verdad? Eso sería lo que encontrar el espacio móduli, ¿no? Es lo que estaríamos buscando. El espacio móduli es un espacio que me clasifique. Entonces, déjenme abrir otra página y entonces de negro queremos encontrar el espacio móduli de curvas elípticas. Y aquí le voy a poner entre paréntesis complejas, porque lo estoy haciendo en los complejos, porque para que todo el mundo tenga más familiarizado. Entonces quiero encontrar el espacio módulo de complejas, es decir, un espacio, vamos a ponerle de parámetros, y déjenme ponerlo aquí
entre comillas, porque no necesariamente tendría que ser como un espacio de parámetros, pero para que me los imaginamos, nos imaginemos así, en el que cada parámetro o cada conjunto de parámetros, dependiendo de cuántos parámetros tengo, determine una clase de isomorfismo de curvas elípticas. Y como ya les dije aquí, o de estructuras complejas del TOR. ¿De acuerdo? Ya sea una clase de curvas elípticas o que es lo equivalente a una estructura compleja en el TOR, ¿no? Cada punto, me gustaría que cada punto me determinara una clase de estructuras complejas. Es lo que yo quisiera. Y entonces yo sé que ahorita ya saben, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién me hacía ese trabajo? ¿Quién me hacía ese trabajo en el caso de curvas elípticas? A ver si se acuerdan. ¿Se No tengo acuerdan? la punta de mi lengua, pero se me olvidó el nombre. A ver, Jorge. Acuérdense, muchachos, si no, los voy a regresar al semestre pasado y reprobados, ¿eh? Jorge. Sí, no me acuerdo. Híjole, quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado que ahora sí los voy a reprobar si no se pone a estudiar, ¿eh? Recordemos que tenemos voy a empezar a escribirlo. ¿Al qué? ¿El J ¿Al invariante? J invariante? Ajá. De una curva elíptica. ¿Te acuerdan que hemos definido el J invariante? En general, para una ecuación de Weierstrass, pues se define en términos de los coeficientes de la ecuación de Weierstrass, que después vimos que se podía definir en términos de unas ciertas formas modulares, o no sé si se Ujú. acuerdan de eso. Pero Sí, en que particular, todo es cuando semiplano. exactamente actúa en el semiplano superior. En particular, o sea, yo lo que hacía era al tomarme una látiz, me tomaba un tau, ¿verdad? De la látiz en el semiplano Ujú. superior derecho y a eso le asociaba, le puedo asociar unas ciertas formas modulares a eso y esas satisfacían la ecuación, los coeficientes y entonces veíamos que dos curvas elípticas que eran isomorfas, que eso tenía que ver con la látiz que fuera una homotesia, me Ajá. determinaban, me determinaban la misma, ¿no? El mismo J invariante o cosas así. Entonces, pero en el caso de que cuando mi curva elíptica la tengo en su forma de Legendre, o sea, como yo lo estoy presentando, entonces yo podría describir el J invariante en términos de lambda, ¿no? O sea, decir, yo tendría que J de lambda, donde lambda es la raíz esa, ¿no? O sea, mi curva elíptica es y cuadrada igual a x por x menos uno por x menos lambda. Entonces, en este caso, entonces el J invariante tenía una forma muy particular, que se escribe como 2 a la 8 por un polinomio de esta forma, Al cubo. entre Ujú. lambda cuadrada por lambda menos uno al cuadrado. Y ustedes aquí ven, por ejemplo, que, por ejemplo, en el cero y en el uno esta cosa yo no la puedo evaluar como una función racional porque tengo problemas. Y esto justamente tiene que ver pues con la elección de lambda, ¿verdad? Recuerden que lambda era un número complejo que estaba entre el cero y el uno. Y entonces, esta J invariante en realidad me está dando una función que va de los complejos menos el 0,1 a los complejos, ¿verdad? Y esta función que me manda lambda, por supuesto, al J invariante, es su proyectiva. Es una función suprayectiva y además es 6 a uno. Esa es una cosa que sí vimos con la cosa de curvas elípticas. No me acuerdo si dejé de tarea a ver qué hace cero, pero en este caso es muy fácil ver que es de 6 a uno, ¿verdad? Porque el grado de esta función racional es 6, ¿verdad? Entonces, claramente, Y si con la corresponde con imaginación, las, ¿cómo se llama? corresponde con las La distintas clases. razón cruzada, ¿no? Que si lo escribes como transformación de Mobius,
Ah, Exacto, después. va a haber hay una relación con la razón cruzada, con las transformaciones de medios, sí, en efecto. Justamente hay puntos en donde no es 6-1 y entonces ahí los otros puntos en donde están quedan dados por todos la acción de la razón cruzada. O sea, justamente, no, de hecho los elementos de la órbita, ¿verdad? Para lambda, cuando se trata de cambiar de lambda serían Sí, lambda, ajá. el residuo, o sea, las transformaciones de medios de la razón cruzada de esas lambdas, ¿no? Que son 6 elementos. Ok, sí, cierto. Ujú. Entonces, lo que le quiero decir, esta función es proyectiva y es en general 6-1, ¿no? O como en general, o le llaman genéricamente, ¿no? También. Y básicamente lo que quiere decir es que en un abierto denso siempre es así, ¿no? Entonces aquí en este caso sería salvo en algunos puntos que son los puntos de ramificación, el punto 0 y 1 donde voy a tener problemas. Y a lo mejor algún cero del numerador que no parece que no tiene, ¿verdad? Bueno, al menos yo creo que en el cero del numerador. O sea, en El cero general y el menos uno sí esta cosa, corresponde. en cero y en -1, o sea, en los ceros de los polinomios de grado 6 que se obtiene, es decir, si yo esto lo quiero ver, a ver, imagínate que es igual a 7. Entonces, si yo esto lo igualo a 7, ¿no? Déjame ponerle aquí Ok. así un colorcito rarito. Si esto yo lo hago igual a 7, entonces para resolver cuáles son los lambdas que esto me da, eso tendría que resolver una ecuación polinomial de grado 6, ¿verdad? O sea, despejo y tengo que resolver una ecuación polinomial de grado 6. Entonces, las raíces de esta ecuación polinomial de grado 6, pues son los 6 puntos que me dan el 6-1, claramente. Pero esa ecuación polinomial puede ser que para algunos valores de lambda o para algunos valores del parámetro, o sea, del 7, a lo mejor el 7 le pega y sí tengo 6 raíces, pero para algunos otros valores, me yo agarré el 2, el 3, pi o lo que sea, no sé, algún otro numerito complejo. Ahí no tiene, esa solución no tiene exactamente 6 raíces, puede ser que tenga menos, ¿no? Entonces puede ser que tenga menos, esos son los puntos que va a haber problema, pero en todo caso sería un número finito, ¿no? Salvo en algunos puntos. En casi siempre, casi todos lados, esto sí va a ser una función 6-1. En los puntos en los que no es cuando yo trate de resolver esta ecuación polinomial que no tenga esas seis soluciones en general, ¿no? Hay que considerar también la solución al infinito, porque recuerden que las curvas elípticas en realidad son proyectivas. Entonces aquí es pero ya estoy seguro que eso lo saben hacer desde esos cursos de variable compleja. Entonces, esa es la situación. Tengo esta función y bueno, ¿cuál es la importancia de este mapeo? Lo que me está diciendo es que, o lo que sabemos es que dos curvas elípticas, y lo voy a poner como teorema, lo que sabemos es que dos curvas elípticas son isomorfas. Sí, solamente sí, tienen el mismo J invariante. Es decir, lo que está haciendo el J invariante es que me está clasificando a las curvas elípticas, ¿verdad? Y básicamente me dice en su forma de Legendre, cuando yo escribo mis curvas de forma de Legendre, cada curva elíptica, como es su proyectiva para cada parámetro, o sea, yo tengo J, que quedamos que iba de los complejos menos el 0,1 a los complejos. Entonces, para cada uno de estos parámetros va a haber 6 curvas elípticas, para cada uno de los valores aquí, en vez de ponerle lambda, le voy a poner B. Entonces, para cada número complejo B, entonces J a la -1 de B me da 6 valores de lambda, ¿verdad? En general me da lambda 1, lambda 2, lambda 6 en general, ¿no? Es decir, 6 curvas elípticas isomorfas. O sea, cada fibra me está recuperando las 6 curvas elípticas isomorfas. En general, salvo en los casos particulares, esos que les digo, que bueno, ahí hay que hacer otro estudio, pero en general esa es la situación. Me da esas 6 curvas. Entonces el J invariante me está clasificando a todas las curvas que son isomorfas. O cada fibra de este mapeo, cada fibra de este mapeo me da una clase de isomorfismo de curvas elípticas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en cierto sentido, como que aquí se ve que los complejos, en este sentido, en cierto sentido, como que nos gustaría que los complejos
Sí me choca que tengo que cambiar. Entonces, nos gustaría que los complejos sea el espacio móduli de curvas elípticas. Nos gustaría que... ¿Por qué? Pues porque me está dando... véanlo así. Esto yo lo puedo pensar como la familia. Este conjunto que está aquí, lo voy a poner de otro color para que no se ensucie. Este conjunto yo lo puedo pensar como, digamos, X módulo, o sea, como la familia de curvas elípticas, excepto por clases de equivalencia, ¿no? Es decir, la familia de curvas elípticas, o todas las familias de curvas elípticas, ¿no? Digamos, una familia de curvas elípticas, ¿no? Lo estoy pensando como X, donde para cada punto la imagen inversa es un conjunto fibrado, la imagen inversa es una familia de curvas elípticas. O sea, en vez de pensarlos como los parámetros lambda, lo pienso como la familia de curvas elípticas. O sea, sería la variedad, X sería la variedad y cuadrada menos X por X menos uno por X menos lambda, donde aquí el lambda también lo estoy pensando como una variable, ¿no? Entonces esto me queda una superficie, es un polinomio en, digamos, con coeficientes complejos, si quieren, en la variable x, y, lambda, ¿no? Entonces me queda como una familia parametrizada por x, y, lambda, y el morfismo de aquí para acá es la proyección en la tercera coordenada. El j es como la proyección en la tercera coordenada, sería x, y, z, x, y, lambda, me lo manda a lambda, ¿de acuerdo? Sería como un poco... Ah, no, no es este morfismo, no es este. Es a los complejos, como el espacio de parámetros. No es a este cosa, porque este es el J invariante, déjenme lo borro aquí. No es a este lado, pero casi. Aquí yo tengo el morfismo a los complejos, entonces déjame ponerle nuevamente la plumita. Y yo tengo el morfismo, digamos, como los complejos, donde aquí va sobre lambda, ¿no? Y me queda la familia, ¿no? O sea, me queda para cada x, y, z, x, y, lambda, lo mando a lambda, ¿no? Y luego tengo este morfismo que va de aquí para acá, ¿no? Y de hecho también va a lambda a c menos el 0,1. Bueno, no importa. O sea, la idea es que vean que yo lo puedo entender como es como una fibración, ¿no? Que sea la familia para cada lado. Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí, como yo estoy viendo que los complejos, cada complejo, digamos, parametriza a una familia de curvas elípticas a través de este morfismo J, ¿no? O sea, a partir del J invariante, como un mopeo proyectivo. Entonces, como que en cierto sentido, los complejos sí es una variedad tanto compleja como una variedad algebraica, lo puedo entender como el espacio fino, como... Entonces, como que eso en principio sería, ya lo encontré, el espacio móduli de curvas elípticas, pues son los complejos, ¿no? Pero resulta que este no se llama, que no es el espacio móduli, esto es en realidad, C es lo que se llama, es el espacio móduli, es el espacio móduli grueso. No es el espacio módulo fino, es el espacio módulo grueso de curvas elípticas. Y la situación es que en realidad, para que sea llamado el espacio móduli, la verdad es que nos gustaría que sea universal. Pues no es universal. O sea, en realidad lo que pasa es que no es una familia universal. Y entonces lo que quiero es ahora argumentar por qué es esto, ¿no? O sea, a pesar de que la fibra de cada punto, pues sí me da una familia de curvas elípticas, J, ¿verdad? Me da la familia de curvas elípticas. A mí me gustaría que sea universal, es decir, que cualquier otra familia de curvas elípticas se pueda factorizar a través de este lambda. O sea, que este sea un objeto universal en una determinada categoría, ¿no? O sea, que este fibrado de curvas elípticas, que es este J invariante, sea un morfismo universal, ¿no? Que cualquier otra familia o cualquier otro fibrado de curvas elípticas, cualquier otra familia de curvas elípticas se factorice a través de y que no nada más se factorice, sino que las clasifique, ¿no? O sea, que sea universal en el sentido que
de lo que como las propiedades universales, ¿no? Que haya esta factorización y que me las clasifique, que yo pueda decir cuándo dos de esos son isomorfos o son el mismo, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, el objeto universal es único, es el isomorfismo, y que hay ciertas cosas que yo les puedo asociar a cada objeto que me permite reconocerlos, ¿no? Eh, lo, lo que eso quiere decir en general. Entonces ya ven que entonces yo tendría que como que pasar al dominio de categorías para poder definir qué es lo que sea este objeto universal, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ser? Entonces vamos a rápidamente a definir, si estamos en tiempo todavía, como definir qué es lo que estamos, Ok, entonces una definición, y aquí es el problema con esto, yo tendría que hacer mi definición aquí, y entonces vamos a decir una familia de curvas elípticas sobre un espacio base B, ¿no? ¿Se entiende? Es una fibración que vamos a llamar pi. Me gustaría poder cambiar de color más rápido, pero no sé si se... Y la sección es para garantizar que esta sección se agarra de manera continua a los orígenes, ¿no? La sección O es que para cada punto B me escoge el punto O de cada fibra, ¿no? Saben que las secciones lo que hacen es que me dan la identidad cuando los aplico de regreso, ¿no? De B a X y luego X lo compongo con pi. Entonces ya saben que O compuesto con pi me da la identidad B, ¿no? Eso es lo que quiere que sea una sección. Y entonces quiere decir que me respeta las fibras y esto lo que está haciendo es que para cada punto B me agarra el O de la fibra, o sea, el elemento neutro de la curva elíptica, ¿no? Entonces eso es lo que es un fibrado. Entonces, si yo lo pongo aquí, O de B está en la fibra, eh, que está en pi a la menos uno de B y esta cosa lo vamos a llamar EB, ¿no? Es el neutro. Entonces es lo que está pasando, ¿no? Con el O. Entonces, eso es lo que es un fibrado. Y decir que sea un fibrado de curvas elípticas quiere decir que cada fibra es una curva elíptica. ¿Sí? Cada fibra es una curva elíptica y los morfismos de fibrado son los morfismos que me respetan las fibras. Eh, y entonces, eso es lo que vamos a entender por una familia de curvas elípticas, ¿no? Es un fibrado de curvas elípticas con su sección. Y entonces, el J invariante define una aplicación clasificante. Entonces, define una aplicación clasificante. ¿Qué cosa es una aplicación clasificante? Pues básicamente eso que les habíamos dicho. Es decir, ahora yo puedo definir una función que le vamos a llamar j de b, que va de b a los números complejos. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que a cada b le va a mandar al j invariante de la imagen inversa, o sea, de la fibra. O sea, el j invariante de esta cosa que yo llamé la fibra, EB, ¿no? Entonces lo llamo, es una función que lo extendemos a todo el espacio de parámetros. Y entonces aquí lo que sabemos es que, como ya hemos dicho, que como los complejos es el módulo grueso, entonces tenemos que este j invariante de b igual a j invariante o j de b prima, si solamente si, pues pi a la menos 1 de B es isomorfa a pi a la menos 1 de B', o bien si lo quieren poner en términos de EB, es isomorfo a EB'. Si les queda claro, ¿no? Entonces simplemente es decir esta situación en general en familia, ¿no? Eh, entonces lo que nos gustaría poder decir para que tenemos un espacio móduli, nos gustaría ver que tenemos como un espacio clasificante.
Y ese es, a lo mejor la gente que ha seguido algo de cursos de topología algebraica y sobre todo con Cantarero, ese es como el tipo de cosas que estudia, ¿no? Y de hecho el curso que va a dar es sobre esto, es como tener un espacio clasificante. Entonces, de la familia, es decir, como que tener otra familia, aquí ya se ve cuál es mi categoría, ¿verdad? Mi categoría van a ser, los objetos van a ser las familias de curvas elípticas, ¿no? Es decir, morfismos de esta forma. Aquí lo voy a cambiar de color nuevamente para hacer dibujitos. Entonces, como que mi categoría van a ser familias, ¿no? Estos van a ser los objetos. Y morfismos, pues voy a tener triángulos conmutativos que me hagan conmutar, ¿no? Entonces, como que yo tengo esta situación, o de hecho, lo podría pensar si quieren, nada más por un momento, si quieren con la misma base, ¿no? Porque lo podría restringir a la fibra de B, que ese es un concepto también que aparece mucho en este contexto, o sea, lo podría distinguir a la fibra de B, ¿no? Entonces yo podría, si fijo la base B, o sea, es decir, si fijo el espacio B, entonces estaría trabajando sobre una subcategoría de esta categoría que les estaba tratando de describir, que se llama la fibra, ¿no? La fibra en B, que serían todos los espacios, todas las familias de curvas elípticas sobre B. Y entonces yo podría definir un morfismo como los triángulos conmutativos, como se imagina, ¿no? Y entonces el hecho de que existiera una familia clasificante quisiera decir como que tengo una familia universal. ¿De acuerdo? O sea, si están viendo lo que estoy teniendo son como conos de una única flecha con una única propiedad. Y entonces lo que estaré preguntando es por la existencia del límite de esos conos, ¿verdad? O sea, es decir, una familia universal debería existir como un límite y eso lo que quiere decir es que cualquier otra familia se factorice a través de eso. Si yo tuviera una familia universal que le voy a llamar M momentáneamente sobre B, en realidad sería M de B, ¿no? Porque dependería de la base B, y yo tuviera otra familia, entonces, si esta fuera universal, entonces debería de haber una única función de aquí para acá que conmute, o sea, un morfismo de fibras, ¿de acuerdo? Entonces, que me hace ese trabajo. Con toda generalidad, yo podría cambiar la base B, poner una base B prima, y entonces lo que estaría pidiendo para la familia universal, es decir, lo voy a escribir. Entonces, yo podría fijarme en mover las bases, y entonces ahora de entrada, los morfismos, pues tendrían que ser cuadrados conmutativos, ¿verdad? Pero como que me gustaría que cumpla una propiedad más. De hecho, los morfismos tendrían que ser cuadrados cartesianos, es lo que se va a llamar una categoría fibrada. Van a ser como cuadrados cartesianos, porque yo quisiera que este sea el pullback. Y entonces, aquí le ponen cuadrado cartesiano, le ponen así, ¿verdad? Un cuadrito. O sea, no es nada más que conmuta, esos son los morfismos, sino que este es el pullback, se obtiene vía pullback. Y entonces yo puedo definir nuevamente lo que es una familia universal, es que cualquier otro cuadro conmutativo se factoriza a través de este, así como lo hicimos el rato pasado, pero que creo que queda mejor entendido en términos de las fibras, ¿no? Entonces, en particular, aquí tendría como isomorfismos de estas B y B' y de los cuadrados. Entonces, eso es lo que nos gustaría, ¿no? O sea, es para el espacio módulo, ¿no? O sea, como encontrar una familia como estas que sea universal. Entonces, lo que digo es que nosotros casi tenemos un espacio módulo, digamos, llamado por este J que estábamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos? Yo tengo, por ejemplo, puedo considerar el siguiente diagrama de azul. Entonces lo voy a poner aquí. Imaginemos por un momento que en efecto los complejos sea el espacio módulo, es decir, que sea una familia universal, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el morfismo de B para acá y aquí yo tengo el J invariante este. Esto es lo que se llama, este sería lo que sería una familia clasificante, ¿no? Porque yo tengo este morfismo J de B. Para cada B, yo debo tener este morfismo, yo tengo una familia, entonces como ya vimos hace ratito, para cada familia que yo tengo de aquí para acá, yo tengo este J de B que va a los complejos, ¿no? Que es para cada B me le manda la familia, ¿no? Y entonces yo tengo esta cosa que yo quiero, esta cosa, déjenme, ¿dónde está el pointer? Esta cosa tendría que ser mi familia clasificante. Si este fuera un espacio móduli, entonces esta sería una familia clasificante. Esa es la idea
de la situación. Y entonces yo debería de tener un morfismo de aquí para acá que haga que todo esto conmute, ¿no? Pues esa sería la idea. Entonces, si es una clasificante, entonces yo debería tener un morfismo de aquí para acá que me haga que este trabajo conmute, y más aún que este sea un cuadrado cartesiano, ¿no? Eso sería. Y entonces, eso casi lo tenemos por ser este un módulo Libracy, porque tengo el JDB, pero lo que yo les decía es que no puede ser el espacio módulo porque esta familia con los complejos no puede ser un objeto universal, no es el módulo. Pues no es universal. Es decir, no es cierto que toda familia la va a poder factorizar y clasificar. Y la idea para entender que esta familia no es universal es una idea que tiene mucho que ver con la situación de topología, que por supuesto es algo que nosotros vamos a estudiar en el curso, pero a lo mejor a ver, a lo mejor algo, si ustedes se acuerdan de lo que pasaba con el grupo fundamental y con los cubrientes, entonces a lo mejor pueden entender más o menos cuál es el argumento de por qué. Y el hecho es que los automorfismos, pues, lo voy a poner aquí, pues los automorfismos de una curva elíptica es un grupo no trivial. O sea, la razón es que todas las curvas elípticas tienen automorfismos. De hecho, saben que al menos los enteros están ahí adentro, ¿verdad? Porque tengo las isoginias, al menos las isoginias que son multiplicación por n, están ahí. En particular, ¿no? En particular, por ejemplo, la isoginia -1, ¿no? Que lo que hace es que mandarme a P me lo manda menos P, ¿no? O sea, su inverso. Entonces, este es un automorfismo y entonces hay una isoginia. Y entonces, recuerden que construir fibrados está íntimamente relacionado con los automorfismos de la fibra. Es decir, por una razón como la que yo les decía anteriormente, del grupo fundamental. Eh, a ver, entonces, en el ejemplo que yo les había puesto hace rato, con el círculo, entonces yo podría tomarme un fibrado, que sea tomarme el espacio tangente o pegarle un espacio tangente aquí en cada uno de los puntos. Para construir un fibrado, me tienes que decir cómo me pegas a esos espacios tangentes, ¿no? ¿Cómo me los estás pegando a espacios tangentes? Porque ustedes saben que yo los podría pegar así uno tras otro, o podría irles dando vueltas y entonces construir la banda de medios. Yo soy muy malo dibujando, pero si yo voy volteando mi línea recta, entonces a fin de cuentas lo que estoy construyendo aquí es una banda de medios. Yo no sé dibujar, pero ustedes sí saben dibujar. Entonces lo que me queda es una banda de medios, ¿de acuerdo? Entonces aquí me queda un cilindro y aquí me queda la Moebius, ¿no? Entonces, depende cómo yo los pegue, es el objeto, es el fibrado, distinto fibrado. Y por supuesto, estos no son isomorfos. ¿Y qué creen que cómo los estoy pegando? Hay una forma de pegarlos a través de una acción, de un automorfismo en los endomorfismos, ¿no? De acuerdo a la acción del grupo, de un cierto grupo de automorfismos de la fibra. Porque, por ejemplo, aquí, en este caso, si yo me agarro un punto, cuando le doy la vuelta a través del grupo fundamental, recuerdo que este es mi base B es el círculo, y entonces yo tengo el grupo fundamental que es darle la vuelta, ¿no? Nada más es los enteros. El grupo fundamental aquí, pi1, es los enteros. Entonces, cuando yo le doy la vuelta y me fijo en la trayectoria de este punto, me doy cuenta que regreso al mismo lugar, ¿no? Por ejemplo. Ese es un automorfismo que está aquí. Pero cuando estoy en este caso, empiezo con un punto y cuando regreso al antipodal. Ese es justamente por ejemplo, sería ese, ¿no? Cuando doy la vuelta con la banda de medios, en vez de regresar al mismo punto, regreso al punto antipodal. O sea, es que sería como el -1, ¿no? Sí se ve, ¿no? Cuando estoy regresando, es lo que hace la banda de medios cuando lo voy girando, ¿no? Regresa al -1. Entonces, aquí la acción del grupo fundamental en la fibra me determina un automorfismo de la fibra, y en este caso sería un automorfismo antipodal, ¿no? El que me manda P a menos P, ¿no? Me manda un automorfismo. Entonces, eso es para que vean que la acción del grupo fundamental en la fibra me determina un fibrado, o me determina una acción en la fibra de un fibrado. Pero también el regreso es cierto. Si yo tengo
una acción del grupo los automorfismos, una representación, o sea, lo que se llama una acción de monotomía, una representación del grupo fundamental en los automorfismos de la fibra, en este caso la fibra que es, por ejemplo, una curva elíptica, entonces voy a poder construir un fibrado y la forma en la que uno lo hace es, me tomo el cubriente universal, este se llama B, en topología se hace así, ¿no? O sea, tomo uno el cubriente universal, coma E, y este es un fibrado trivial, digamos, ¿no? Es que sí creo que sabe, ¿no? Porque es el cubriente universal. Entonces, no es un fibrado trivial, perdón, pero yo puedo hacer este fibrado del cubriente universal cruz la fibra AB y esta cosa, la primera coordenada va con el morfismo del cubriente universal pues es la misma fibra, ¿no? Es la misma fibra de la misma curva elíptica para siempre, ¿no? Entonces, este es el morfismo del cubriente universal de B. Y luego el grupo fundamental actúa en B barra y actúa en E. Hay una acción, yo puedo extender la acción. Entonces, si yo hago el cociente, recuerden que el grupo fundamental actúa en E por algún subgrupo de automorfismos. O sea, yo tengo la representación del grupo fundamental a los automorfismos de E, ¿no? Entonces yo tengo la acción que se extiende naturalmente al cubriente universal cruz E. Y entonces, si yo hago el cociente con esta acción, o sea, con la acción del grupo fundamental, pi1 arriba, entonces voy a obtener un fibrado sobre B y dependiendo cómo sea la acción, este fibrado va a ser trivial o no, ¿de acuerdo? O sea, depende de cómo va a ser la acción. Entonces, si en particular yo tengo que el conjunto de automorfismos de mi objeto que estoy, de la fibra, es no trivial, como es en el caso de curvas elípticas, entonces si out de E es no trivial, entonces yo digo que siempre voy a poder encontrar un espacio B y una representación que sea no trivial, ¿no? Entonces existe un ρ de B a E, a los automorfismos de E, no trivial. Y por lo tanto, un fibrado no trivial. Porque lo voy a poder hacer de esta manera, ¿no? O sea, si lo construyo de esta manera, entonces este fibrado es un fibrado no trivial. Y entonces lo que sucede es que, en particular para el caso de curvas elípticas, lo que le estoy diciendo es que existe un fibrado isotrivial no trivial. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner en negrito. Entonces, para curvas elípticas, existe un fibrado isotrivial que es no trivial. Y bueno, isotrivial lo que quiere decir es que pi a la menos 1 de B es isomorfo a una misma curva elíptica. O sea que todas las fibras son isomorfas, ¿no? Eso quiere decir que es isotrivial. Que todas las fibras son, como en el caso que les acabo de escribir hace ratito. ¿Vale? Regreso. Esta familia que les construí, E es una curva elíptica fija, entonces me hice el cubriente universal de B crucé a B y hago el cociente por los automorfismos, por el grupo, por la representación, por el subgrupo de automorfismos, o sea, la acción del grupo de Galois actúa en la fibra, entonces en la segunda coordenada actúa como su imagen, entonces hago el cociente de esta cosa y eso me da un fibrado sobre B que es no trivial. Y es un fibrado isotrivial en el sentido que cada fibra pues es isomorfo a E claramente, ¿no? Cada fibra es isomorfo, la fibra es C. Entonces es un fibrado, lo que se llama un fibrado isotrivial, pero es un fibrado isotrivial no trivial, porque los fibrados triviales son los que son isomorfos. Listo. Entonces son isomorfos, todas las fibras son isomorfas, pero es no trivial. O sea, un fibrado trivial, un fibrado es isomorfo a B cruce. O sea, al producto, ¿no? Un fibrado trivial es B cruz E a B. Ese es un fibrado trivial, ¿no? Y cada fibra o sea, es la proyección en la primera coordenada. Y entonces cada fibra, pues es la fibra E. Ese es un fibrado trivial. Entonces lo que le estoy diciendo es que para el caso de curvas elípticas, gracias a que los automorfismos de una curva elíptica no son triviales, no es un grupo trivial, gracias a que hay automorfismos de la fibra, entonces puedo construir un fibrado isotrivial, es decir, donde cada fibra es
es la misma curva elíptica, pero es que el fibrado es no trivial, ¿de acuerdo? Y entonces aquí hay un problema porque entonces, ¿alguna duda? ¿Iban a decir algo? Entonces, si No, yo solo porque regreso lo a estoy esta viendo situación, análogo a lo de la banda de Mobius, ¿no? Que es, o sea, es una idea intuitiva de decir, ok, si es trivia, si pues esa ajá, variedad exacto. cruz es como es un cilindro que si lo proyectas, pues no se pierde las propiedades, pero en la banda de Mobius cuando lo proyectas, hay zonas donde van a colapsar, ¿no? Por la Ujú, rotación que tiene. Entonces podría ser exacto. una idea intuitiva de cuándo es trivial y cuándo es no trivial las fibras. Ujú, sí, tiene mucho que ver con lo que se hace en topología. De hecho, casi estoy seguro que lo que va a hacer Cantar en su curso es meterse con estas cosas con todo detalle, ¿no? Pero entonces, fíjense, si esta fuera una familia universal, entonces en particular esta familia isotrivial, no trivial, se factorizaría en términos de esta familia con el J invariante, ¿no? Con el J invariante que les acabo de dar, tal cual. Pero resulta que la familia trivial, como ya les había dicho, también se factoriza, o sea, también el JDB es un morfismo, es el mismo morfismo, ¿verdad? El J invariante que lo puedo construir para esta familia, el J invariante que lo puedo hacer para esta familia, también funciona para esta familia. Y de acuerdo a la universalidad, esto quisiera decir que estos dos objetos tendrían que ser isomorfos por las propiedades que yo le estoy pidiendo de pullback. Estos objetos tendrían que ser el mismo pullback de este JDB. Entonces estos dos objetos tendrían que ser isomorfos por la propiedad de universalidad que le estoy pidiendo y por cómo construimos los morfismos que decíamos que estos cuadrados conmutativos tenían que ser pullbacks. Entonces por la universalidad. ¿Y por qué? Morfismos son cuadrados cartesianos, se llaman, ¿no? Cartesianos es con ese cartesianos. En cartesianos es con ese, ¿verdad? De K. Sí, 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 con es ese. con ese. Car- Con sí, ese. ok. Ahorita dudé si era con C. Ok, entonces son cuadrados cartesianos. Entonces, como son cuadrados cartesianos y entonces ambos deberían de ser el pullback del JDB, es lo que estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, estos tendrían que ser isomorfos, pero claramente no son isomorfos, ¿no? Pero no lo son. Entonces, eso, pues lo que demuestra es que, por lo tanto, esta familia no es universal. Si existiera, no puede ser universal. Entonces, en otras palabras, no es un módulo. No es el módulo que estamos buscando, ¿no? Entonces, resulta que los complejos sí es una familia clasificante, pero no es una familia clasificante universal en el sentido que les acabo de escribir. ¿No? Esta cosa que se llama una categoría fibrada, a fin de cuentas es lo que vamos a ver. Y y pues no, la cosa es que, bueno, entonces, ¿qué necesito yo para poder tener ahora sí una familia que sí sea clasificante? ¿No? O sea, los complejos no es, pero entonces, ¿quién sí? Y bueno, ustedes ven que una de las cosas interesantes que están sucediendo aquí es la existencia de estos automorfismos. O sea, gracias a que hay automorfismos no triviales en la fibra, o sea, en la curva elíptica en este caso, resulta que por eso es que este objeto no es una familia trivial. Entonces, lo que uno tiene que hacer de alguna manera es identificar cosas, ¿no? Pero resulta, o sea, es como ser conscientes, pero resulta uno que cuando hace este tipo de cosas, el objeto que obtengo ya no es necesariamente una variedad, como en este caso, los complejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita uno? Pues agrandar un poco más la categoría. Y entonces uno tiene que pasar a la categoría de stacks para poder encontrar un objeto, o a la categoría de espacios algebraicos para poder encontrar un objeto que sí y una buena noción de familia para encontrar esta representación que sí estamos buscando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les queda más o menos claro? Entonces, ya nada más para decirles y no dejarlos con las dudas, les puedo decir rápidamente quién es el stack de curvas elípticas, o sea, para que terminemos con eso. Entonces, el stack de curvas elípticas, que es el que me va a realizar ese espacio módulo, es una categoría
que vamos a llamar M, así, es una categoría M, cuyos objetos son familias de curvas elípticas. Y entonces ya sabes, los objetos son familias, como habíamos dicho, y los morfismos, pues si yo tengo aquí una familia, entonces debería tener a otra familia, ¿no? Entonces son pares de morfismos, que vamos a llamar, digamos, E y beta, pues que lo que va a pasar es que yo voy a tener X a X', y este es el que llamamos E, y luego aquí tengo mi familia que va a B, ese le llamamos pi. Bueno, de hecho lo podría llamar X' y X más bien X para seguir el sentido en el que van los morfismos. Y aquí yo tengo B, y este se llama beta. Y entonces aquí yo tengo pi' y aquí tengo pi. Y entonces yo le pido que sea, es conmutativo, pero así como lo hicimos hace rato, lo que le pido es que es cartesiano, ¿no? Entonces esa es mi categoría con la que voy a trabajar. Van a ser la categoría cuyos objetos van a ser las familias y los morfismos van a ser cuadrados cartesianos, ¿no? Cuadrados cartesianos. Entonces, si por ejemplo, si fijamos B, entonces tenemos la subcategoría que vamos a anotar como M, donde puse muchas onditas, MB, que son de objetos, son familias con base B. Y esta subcategoría MB es la que se llama la categoría o la subcategoría fibra, es una categoría fibra, ¿verdad? La categoría fibra sobre B. Y eh, entonces esta categoría MDB ya puedo cambiar, sí. Entonces lo que tenemos es que MDB tiene la propiedad, y esto se los dejo que lo hagan de ejercicio porque es una cosa muy fácil, ¿verdad? En realidad es simplemente un ejercicio para que vean cómo, se los hice yo, se los platiqué, ¿verdad? La demostración, pero tiene la propiedad de que todos los morfismos son morfismos con negro, que todos los morfismos son isomorfismos. Y las categorías que tiene esta propiedad tienen un nombre particular. ¿Saben cómo se llaman? Las categorías en que todos los morfismos son isomorfismos Grupoides. se llaman grupoide, exactamente. Recuerdan que el semestre pasado incluso trabajamos con esta, ¿verdad? Que a todo grupo ¿se acuerdan que hay un funtor sobre la categoría social de un grupo? Y entonces era ahí grupoides, ¿no? Entonces esta cosa es un grupoide, lo que se llama un grupoide. Y de hecho, estos grupoides van a ver que son objetos muy, muy importantes. Y nosotros vamos a ver eh, que los stacks se definen exactamente como cosas agrupoides y que de hecho yo puedo generalizar. Recuerden que los esquemas en términos de funtores eran ciertos funtores representables, ¿no? Funtores representables a la categoría de conjuntos. Entonces los esquemas se deberían tener como funtores de puntos, que eran funtores representables a la categoría de puntos, bueno, uno podría tratar de clasificar quiénes eran los funtores que eran, que eran representados por esquemas, ¿no? Y uno podía entender eso, y con ciertas propiedades uno podía. Entonces, para agrandar la noción de stacks, de esquemas a stacks, entonces vamos a utilizar más o menos esa misma idea de extender funtores, pero ahora lo voy a ver como categorías, a
funtores representables, pero no representables en la categoría de conjunto, sino representables sobre grupoides. Entonces, si yo me fijo en la categoría de grupoides y hablo de funtores representables sobre grupoides, de alguna manera estoy viendo estos stacks también, ¿no? Entonces, por eso es que en este momento hablamos de esta situación. Entonces, ahora lo que se hace falta ver es que sí existe una familia universal de curvas elípticas sobre M, ¿no? No sé si esto valga la pena que yo lo vea, pero bueno, la cosa es que lo vamos a ver más adelante con todo detalle, pero puede ser que ahorita ya sea un confuso, pero en este contexto, a ver, eh, a ver, rápidamente. O sea, si yo tengo un espacio base B, yo le puedo hacer una categoría también, que le voy a dotar por B barra, casi como lo hicimos con M, ¿no? Es decir, los morfismos van a ser morfismos igual familias y luego triángulos conmutativos, ¿no? Y entonces yo lo voy a poder asociar a una familia y entonces resulta que yo voy a poder encajar B como un objeto, como esta categoría. Entonces voy a poder reemplazar a B por su categoría asociada de cubrientes. Y entonces cuando yo reemplazo a B por su categoría asociada de cubrientes, entonces eh, voy a poder interpretar a los cubrientes como esas categorías y a las familias como funtores. Y entonces cuando yo hago esta interpretación, entonces yo voy a poderle dar noción o esta idea de familia universal, pero no en la categoría de cubrientes tal cual, sino en estas categorías B barras, ¿no? Entonces la noción de cubriente la voy a poder llevar a esta categoría y resulta que ahí yo puedo ver que esta construcción que acabo de ver para curvas elípticas, pues en efecto es un objeto que vive en estas categorías, ¿no? O sea, es decir, es un stack, como les había dicho anteriormente. Básicamente esa es la idea que se va a desarrollar como en todo el curso con todo detalle y bueno, hay una noción de continuidad que les decía, ¿no?